Septiembre de 2018. Anclado en las montañas de la pequeña ciudad bosnia de Mostar se encuentra un club de fútbol llamado HSK Zrinjski Mostar. Siguiendo el camino que una vez recorrieron esas leyendas, terminé llegando a este club. El estado del campo es precario, incluso peor que el de algunos campos escolares. El estadio tiene una capacidad de menos de 1000 espectadores, con instalaciones básicas y evidentemente deterioradas. Y, sin embargo, este es el lugar donde ellos una vez corrieron y lucharon con el corazón. Hoy, son dos de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, cuyos nombres resuenan en todo el planeta. Han forjado su legado con actuaciones extraordinarias, pero aquí, en este rincón, nadie diría que alguna vez formaron parte de este lugar. Vallas de hierro oxidadas, paredes desconchadas, césped amarillento y grafitis descoloridos. Busqué con minuciosidad en cada rincón, pero no hallé ningún rastro de su presencia, como si nunca hubieran existido. Di algunas vueltas alrededor del campo. En un terreno de entrenamiento cercano, un entrenador de expresión severa gritaba instrucciones a un grupo de niños durante la práctica. Había oído que la liga bosnia es extremadamente física. Me imagino lo duro que debió ser para ellos cuando solo eran unos muchachos delgados. Después de rodear el campo varias veces, aún sin encontrar nada significativo, me senté en las gradas, con un cierto desaliento. El sol de la tarde proyectaba sombras moteadas a través de las barandillas sobre el terreno de juego desgastado, acentuando el aspecto ruinoso del deteriorado estadio. Permanecí allí sentado, un tanto aturdido, antes de decidirme finalmente a marcharme. Fue entonces cuando me crucé con una anciana en bicicleta. No entendía lo que decía, así que abrí rápidamente una aplicación de traducción. Las palabras en la pantalla decían: «Debes estar aquí por ellos, ¿verdad?» Lo supimos desde hace mucho. Esos dos chicos estaban destinados a convertirse en las estrellas más brillantes del mundo. Bajo los rayos oblicuos del sol, la anciana esbozó una sonrisa y las arrugas de su rostro se suavizaron. Añadió algo más, y traduje de nuevo. Siempre he atesorado profundamente aquellos años. Las mañanas llenas de esperanza y sol. Le dieron nueva vida al HSK. Soportaron tiempos difíciles, enfrentaron innumerables desafíos y peligros, pero nunca se rindieron. Escalaron montaña tras montaña y, al final, grabaron sus nombres entre las estrellas. ¿Sí? Aquí comenzó todo. Marzo de 2002. Bosnia y Herzegovina, puerto de Neum. En la estrecha llanura costera de la región dálmata, este es el principal punto de construcción portuaria. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina solo cuenta con 24 kilómetros de costa y un único puerto, Neum. Desde aquí zarpan los pescadores bosnios con sus flotas. Por la noche, las estrellas centellean en el cielo y una luna resplandeciente brilla entre ellas. Pero su tenue luz es incapaz de disipar la inmensa oscuridad del mar. En el horizonte, aparentemente infinito, se alza un faro. El débil haz de luz que emite desde lo alto es la única baliza en la mar oscura, parpadeando como una señal de bienvenida para los marineros que regresan a casa. Pronto, un sonido grave y profundo de sirena rompe el silencio del mar. El profundo sonido del barco resuena a lo lejos y llega rápidamente al puerto. En un instante, el puerto, hasta entonces en calma, se convierte en un hervidero de actividad. Uno tras otro, los reflectores se encienden desde la torre de control, despertando a los trabajadores y marineros que dormían. Han vuelto. La flota ha regresado. Los trabajadores se levantan, vistiéndose con destreza con sus overoles impermeables y botas de lluvia. Empuñan las carretillas de una sola rueda, agarrando con fuerza las asas, listos para salir corriendo en cualquier momento. Estos trabajadores portuarios tienen la piel curtida por el sol, el cabello desaliñado y una mirada penetrante fija en la flota que regresa. Pero entre la multitud hay una figura que destaca. Un niño de unos 150 centímetros de altura, de piel pálida y cabello negro, viste un overol impermeable extra grande. Los tirantes están fuertemente anudados y colgando a ambos lados en un intento por ajustar la ropa, pero la entrepierna le queda aún muy holgada, dándole el aspecto de un hombrecito de piernas cortas. A pesar de esta imagen cómica, los trabajadores a su alrededor lo ignoran. El niño tiene la cabeza redonda y mejillas regordetas. Aparenta unos 12 o 13 años, pero su mirada es firme y fija, como si quisiera abrirse paso entre la multitud de trabajadores. En ese momento, los barcos pesqueros comienzan a atracar.
Siguiendo las órdenes de los capataces, los trabajadores avanzan como una marea. Vamos, vamos. El primero en llegar, el primero en ser servido. No se duerman. Los trabajadores empujan rápidamente sus carretillas, avanzando a toda velocidad. Al no haber maquinaria, la mano de obra es la forma más fiable de transportar mercancías en este puerto. Estos trabajadores se reúnen cada vez que la flota regresa, porque una sola carga les reporta 10 marcos. Hacer varios viajes puede equivaler a medio mes de salario. Por lo tanto, cada regreso de la flota es una buena oportunidad para que estos trabajadores ganen dinero extra. Pronto, los más rápidos se abren paso para formar el primer grupo y, sorprendentemente, el niño está entre ellos. Aunque tiene las piernas cortas, su juego de pies es ágil. Empuja su carretilla con destreza, esquivando a los trabajadores más corpulentos y manteniendo el ritmo del primer grupo. El primer grupo llega rápidamente a los barcos. El niño encuentra un barco atracado en la orilla y grita: «Kobe, date prisa. Carga a la mercancía». Una cabeza asoma desde el barco. Un joven de unos 25 años con gorra de marinero. Al verlo, se ríe. Oye. Uke, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Date prisa y carga. Uke hace un gesto de desdén y vuelve a instar. Kobe se encoge de hombros y grita: «Capitán, prepárense para cargar». Un hombre con una espesa barba sonríe y exclama: «Chicos, Uke está aquí para acelerar la carga». La risa estalla en el barco. La cara redonda de Uke muestra un ligero desagrado, pero la tripulación abre rápidamente la escotilla y clasifica el pescado. Echan parte de la captura en la carretilla de Uke, quien la cubre con una tabla de madera, y luego corre hacia otro bote. Uke es ágil, pero físicamente poco desarrollado y con poca fuerza. Empujar el carro le resulta agotador y su velocidad disminuye considerablemente. Pronto se queda atrás del resto de los trabajadores. Mirando hacia el lejano punto de entrega bajo las luces, Uke murmura molesto: «Puerto estúpido, ¿por qué ponen el punto de entrega tan lejos?». Aunque maldice, sigue corriendo con determinación, pero sus piernas cortas se arrastran bajo la carga. Cuando termina una carrera, está en la cola del último grupo. Chas. Uke llega al punto de entrega. 10 franjas horarias están marcadas del 1 al 10, cada una con un registrador que anota el nombre del trabajador después de la descarga. Uke actúa con soltura. Bloquea la rueda de su carretilla sobre una tabla de madera, levanta el mango y vuelca el pescado en el tanque de plástico, para luego girar y correr de regreso. Uke. Una vez. Dice el registrador con monotonía y toma nota. Con el trabajo duro de todos, el pescado se descarga en 1 hora. Después de la descarga llega a la mejor parte. Recibir el pago. La luz del amanecer inunda el puerto. Los comerciantes recogen pescado con alegría para venderlo, y algunos lugareños acuden a comprarlo para el mercado. El puerto se vuelve aún más animado. Al otro lado, los trabajadores hacen fila para recibir sus comisiones. Un capataz anuncia la cuenta. 6, 15 viajes, 150 marcos. Un bosnio musulmán sonriente toma su dinero y se marcha feliz. Su duro trabajo de la mañana equivale a medio mes de salario. Svikovi, 13 viajes, 130 marcos. Este es un croata. Bosnia limita con Croacia, por lo que muchos croatas viven y trabajan aquí. 1 a 1, los trabajadores cobran su salario de manera ordenada. Pronto, el pequeño Uke aparece ante el capataz. El capataz mira a Uke y saca un fajo de billetes. Uke, 10 viajes, 100 marcos. Los ojos de Uke se abren de par en par y grita: «No, hice 12 viajes. Me contó 2 menos». El capataz frunce el ceño. Está claramente registrado como 10. Se equivoca. Grita Uke. No puede hacer trampa con el salario. Si lo hace, ¿quién querrá trabajar aquí? El capataz mira fríamente y los trabajadores detrás de él observan a Uke con impaciencia. Pero Uke no se rinde. Aunque pequeño, su voz es fuerte y clara, atrayendo rápidamente la atención de la multitud. Al ver que se junta más gente, el capataz se siente incómodo y le dice fríamente a Uke: «Son 10 viajes. Si quieres seguir trabajando aquí, toma tu dinero y lárgate». La amenaza se refleja en sus ojos. Uke mira el dinero, lo coge, hace un gesto de paz con la mano y se da la vuelta inmediatamente. Un tipo listo no sufre una pérdida en este momento. Uke sabe que, si continúa discutiendo, no le pagarán e incluso podría ser golpeado. Con la marcha de Uke, la escena termina y los trabajadores continúan haciendo cola para cobrar.
Uke se sienta en unos escalones al borde del puerto, mira el dinero con pesar y dice. Me faltan 20 marcos, son 10 tazas de leche. Arun el codicioso, ¿por qué siempre me tiene en la mira? La pequeña cabeza de Uke se inclina tristemente, cada vez más molesto. Menos dinero es mejor que perder el trabajo. De repente, una voz suena cerca. Uke levanta la vista y ve a Kobe, el joven del barco, de pie junto a él. Kobe le lanza una botella de leche. Al verla, a Uke se le iluminan los ojos. La agarra, la abre y se la bebe de un trago. Al ver a Uke terminar la leche, Kobe lo mira y le pregunta. ¿Por qué no has crecido nada? Yo ya medía más de 170 centímetros a los 16 años. Uke se lame los residuos de leche de los labios y dice con seriedad. Simplemente soy alguien que tarda en madurar. Kobe sonríe. ¿Quién podría creer que un jugador de 150 centímetros es un futbolista profesional de la tercera división de Bosnia? Uke mueve su dedo índice de un lado a otro y dice con seriedad. Soy el máximo goleador. Kobe levanta el pulgar. ¿Cuántos goles has marcado esta temporada? 8 hasta ahora. Ya van unas 12 jornadas de liga, ¿no? Pregunta Kobe un poco sorprendido. 11 jornadas, 8 goles. Kobe levanta el pulgar y dice. Impresionante. Uke sonríe. Un chico como yo todavía aguanta. ¿Tú no quieres volver a jugar? Kobe se ríe. ¿Jugar a qué? Tengo 25 años y sigo en tercera división. Salvo la Premier League de Bosnia y Herzegovina es lo único profesional. Todo lo demás es amateur. No quiero tener que jugar y trabajar a la vez solo para sobrevivir. Uke lo miró con nostalgia. Todavía echo de menos tus pases, aquellos pases largos y precisos. Kobe, sentado a su lado, sonrió con resignación. Yo ya colgué las botas. Creo que fue la decisión correcta. Deberías alegrarte por mí. Uke suspiró. Está bien, te deseo lo mejor. Tras un breve silencio, Uke volvió a sonreírle a Kobe. Como excompañero, ¿me harías un favor? Kobe lo miró con curiosidad. ¿Qué favor? El rostro juvenil de Uke de repente se tornó serio y firme. Ayúdame a testificar. Voy a denunciar a Arun por emplear mano de obra infantil. Kobe abrió los ojos desconcertados. ¿Lo dices en serio? Uke asintió con determinación. Ese tipo me ha estado descontando comisiones ilegalmente. Ahora quiero que me devuelva el doble. Las autoridades bosnias se tomaron muy en serio la denuncia. Al recibir un informe con pruebas contundentes, lanzaron de inmediato una operación contra Arun. Suke no alcanzaba a comprender la magnitud de las consecuencias que enfrentaría. Solo entendió que había sido rescatado de la comisaría cuando su entrenador lo sacó de allí casi a rastras. Oripe era un hombre que superaba los 100 kilos de peso. Con sus 175 centímetros de estatura y complexión robusta, parecía una fuerza de la naturaleza imparable. Vestía un chándal azul que, aunque holgado, se le ajustaba al cuerpo, y llevaba siempre un silbato colgando del cuello como emblema de su autoridad como entrenador en jefe. Era el director técnico del equipo de segunda división Bosnia donde jugaba Suke. Los nómadas de Mostar. Empujó a Suke como si fuera un cachorro revoltoso hacia una esquina y lo reprendió con voz grave. Me habías dado tu palabra. Suke bajó la cabeza como un niño avergonzado, sin articular respuesta. Al ver su silencio, Oripe se encendió aún más. Dime algo. ¿Crees que todavía puedo confiar en ti? Le espetó. La jefatura ya emitió una advertencia formal. Si vuelves a meterte en líos, te deportarán a Croacia. Si de verdad quieres seguir jugando al fútbol aquí, más te vale comportarte. Suke asintió con rapidez, como un pájaro picoteando semillas. Al contemplar el rostro juvenil del muchacho, la ira de Oripe comenzó a disiparse. Ver a este joven persiguiendo su sueño futbolístico en tierra extranjera despertaba en él un instinto protector casi paternal. Sin mediar más palabras, Oripe subió a Suke a la cabina de un modesto camión de reparto, ocupó el asiento del conductor y puso en marcha el vehículo. Hoy hay partido, declaró secamente. Suke mostró sorpresa genuina. Pero si no estaba en el calendario. Hubo cambios, respondió Oripe con naturalidad, como si se tratara de lo más normal del mundo. Suke asintió sin cuestionar. En la segunda división bosnia, los cambios de último momento eran pan de cada día. Los clubes sobrevivían en permanente crisis económica, incapaces de pagar salarios dignos. La mayoría de los jugadores debían complementar sus ingresos con otros trabajos para sobrevivir.
Suke era uno de ellos. Compaginar el fútbol con la supervivencia económica resultaba una tarea agotadora. Para la mayoría, la única razón para seguir adelante era la esperanza de escapar de la segunda división, ya fuera ascendiendo con su equipo o siendo transferido a la Premier League de Bosnia. Esa era la única salida para quienes se aferraban al sueño. Por supuesto, también existían casos como el de Kobe, que finalmente había tirado la toalla al comprender que el fútbol no le daría de comer. Mientras las estrellas de las grandes ligas europeas ganaban millones y se relacionaban con modelos, estos jugadores de categorías inferiores seguían preocupados por su próxima comida. El fútbol aquí era un deporte de extremos. Solo unos pocos afortunados que lograban cruzar el estrecho puente hacia las ligas superiores podían experimentar la verdadera alegría del fútbol profesional. Mientras el camión recorría la carretera asfaltada, Oripe manejaba con una mano y con la otra le alcanzó a Suke un papel arrugado. La solicitud de tutela fue aprobada. Sakoevi ya no te molestará. El rostro de Suke se iluminó de inmediato. ¿Aprobado? Sí, confirmó Oripe con una sonrisa. Así que ahora ve y anótame más goles. Cuando llegue el momento, te llevaremos a un equipo de primera división. Suke leyó el documento con satisfacción. Ascenderemos juntos. Oripe sonrió, pero guardó silencio. ¿De verdad no quieres volver a Croacia? Preguntó al cabo de un momento. Suke se encogió de hombros. No quiero ser sacerdote. Oripe asintió, comprendiendo al fin. Todo se remontaba a los orígenes de Suke. Suke era huérfano y había crecido en un orfanato gestionado por la iglesia en Croacia. Durante un partido de exhibición organizado allí, llamó la atención de un feligres visitante. Salko Cevic, un entrenador de divisiones juveniles en Bosnia. Al reconocer el talento del joven, Salko Cevic decidió entrenarlo. Tras convencerlo, se convirtió en su tutor legal y lo llevó a Bosnia para que se formara como futbolista. Al principio todo marchaba bien, y Suke demostraba buen rendimiento. Pero surgió un problema. Su cuerpo. A los 14 años, el crecimiento de Suke pareció estancarse. No ganaba centímetros. A los 15, la mayoría de sus compañeros superaban los 170 centímetros, algunos incluso rozaban el 1,80, pero Suke se mantenía en una estatura mínima de 150 centímetros. Era un grave inconveniente para un delantero centro. En el campo, quedaba físicamente eclipsado. A pesar de su agilidad, fue considerado no apartamento debido a su altura, un criterio despiadado pero común en las canteras. Y no tenía tanto talento como para compensarlo. Finalmente, Salko Cevic lo apartó del programa de formación y se preparó para devolverlo a Croacia. Pero el terco Suke decidió huir y terminó uniéndose a los Mostar Wanderers. Tras un período de adaptación, Suke rindió excelentemente en el equipo. Oripe negoció entonces con Salko Cevic la transferencia de la tutela. Para Salko Cevic, era simplemente deshacerse de un problema. Ambas partes llegaron a un acuerdo sin dificultad. Suke no defraudó a Oripe. Anotó 9 goles la temporada anterior y ya lideraba la liga con 8 tantos en 11 partidos en la presente campaña. Resultaba difícil creer que un jugador de complexión tan menuda pudiera destacar en la físicamente demandante Liga Bosnia. El camión abandonó el asfalto y se adentró por la montaña. Avanzando a trompicones por un angosto camino de tierra, el vehículo de cabina simple continuó su marcha. Pronto la hierba alta dio paso a un arco sencillo. 2 postes de bambú sostenían una pancarta que decía "Bienvenidos a Mostar Wanderers" en croata. Sí, el Wanderers era un club de mayoría croata. Tras el arco se reveló un campo delimitado por vallas que llegaban a la cintura. Pero campo era una palabra generosa. En realidad, era más bien un pastizal. El césped estaba en pésimas condiciones, con parches de tierra marrón y textura pegajosa. Las redes de las porterías, rotas y anudadas, se veían ásperas y desgastadas. Cerca, unas vacas pastaban perezosamente, impregnando el aire con una mezcla de hierba y estiércol. Este entorno inhóspito hacía que la mayoría de los equipos visitantes se sintieran incómodos. Pero para los Wanderers, era su hogar. Conocían cada bache, cada tramo irregular del terreno, e incluso sabían cómo dosificar el pase para amortiguar la pelota en esas superficies. Cuando Oripe y Suke llegaron, ya había un grupo considerable de gente. El fútbol profesional bosnio tenía una base de seguidores modesta. Incluso los partidos de primera división a veces no lograban reunir a 1000 espectadores.
Pero para este encuentro de segunda división se habían dado cita casi 150 aficionados, y sumando a los curiosos locales, la multitud superaba las 200 personas. Aunque era un equipo de la categoría de plata, los Mostar Wanderers contaban con la hinchada más fiel y vibrante de la liga. Nadie sabía exactamente por qué, pero los fans siempre acudían. Las entradas eran baratas, menos 30 marcos, y algunos incluso se colaban, pero muchos entregaban el dinero voluntariamente directamente a Oribe. Este se dedicó a recolectar el efectivo, mientras sus jugadores, incluido Suke, se preparaban. Suke se sentó en el suelo y se enfundó una camiseta de rayas rojas y negras. No le gustaba. Le recordaba a un uniforme de prisión. Pero como era la indumentaria local, no tenía alternativa. A continuación, recuperó sus botas del camión. Estaban desgastadas, con la punta descascarillada y algún que otro agujero, pero aún eran utilizables. Se colocó las espinilleras dentro de los calcetines y se las ajustó con una palmada. En la Liga Bosnia, las espinilleras no eran un accesorio, sino una necesidad vital. Hasta alguien como Grealish las habría necesitado aquí. De lo contrario, esos gemelos tan fotogénicos no habrían aguantado ni un solo partido. Completamente equipado, Suke comenzó a saludar a sus compañeros. «Capitán, hoy necesito más pases suyos». Llamó al hombre que lucía el número 10, el más veterano del equipo, rondando los 35 años. Se llamaba Iván Milnar, el capitán del equipo. Milnar era el carpintero más conocido de Mostar y era tan diestro con los pies como con las manos. Era el cerebro creativo de los Wanderers y el máximo asistente de Suke. Su conexión en el campo formaba el núcleo de la ofensiva del equipo. Milnar giró el torso y le sonrió a Suke. Le caía bien ese delantero bajito que siempre acababa marcando goles. Al fin y al cabo, a nadie le gusta perder. Luego Suke se giró hacia otro jugador. «Bakik, hoy encaja menos goles, ¿vale? No me lo pongas más difícil». Bakik, el portero de los Wanderers, era un desastre con Guayes. Casi cualquier disparo a puerta se le escapaba. Como solía decir el entrenador Oribe, los rivales ni siquiera necesitaban apuntar. Bakik les regalaba los goles. Al oír a Suke, un joven calvo saltó y se abalanzó sobre él, protestando a gritos. Suke lo esquivó con agilidad, esquivándolo en círculos hasta que Bakik acabó en el suelo. El equipo estalló en carcajadas. Mientras los Wanderers bromeaban, el equipo contrario, el Sarajevo Ranger, los observaba desde el otro lado del campo. El nombre sonaba intimidante, pero el Sarajevo era en realidad un equipo modesto. Como todos los clubes de segunda división, afrontaban muchas dificultades. Pero al ser de la capital, recibían un trato un poco mejor. Ambos equipos completaron sus calentamientos. Entre los vítores del público, se prepararon para el comienzo del partido. La Premier League de Bosnia se fundó en 1997, por lo que su historia era relativamente joven. La segunda división bosnia comenzó a operar oficialmente en el año 2000 y se encontraba en su segunda temporada. La liga aún estaba en fase de exploración, lo que se traducía en un calendario no demasiado ajustado. La temporada concluía a principios de abril, tras lo cual los jugadores entraban en su período de vacaciones, o más bien, comenzaban sus trabajos secundarios. También existía un parón invernal estándar, por lo que la presión del calendario no era excesiva. Esto buscaba darles a estos jugadores, con salarios bajos, más tiempo para compaginar sus vidas personales y sus carreras. A día de hoy, se habían disputado 11 jornadas, lo que significaba que la temporada ya superaba su mitad. El Mostar Wanderers ocupaba la cuarta posición en la tabla, aún lejos de los puestos de ascenso. Por su parte, el Sarajevo Ranger se encontraba en tercer lugar, un rival al que los Wanderers debían vencer para mantener vivas sus opciones de subir de categoría. «Marca a ese chico bajito, el número 9». Le gritó con firmeza el capitán del Sarajevo, Rock, a un compañero recién incorporado al equipo. Vazel, un alemán de 22 años, se había mudado a Bosnia debido al trabajo de sus padres y se unió al club por su experiencia futbolística. Vazel poseía la rigidez teutona natural, pero cuando miró a ese jugador de 1,50 metros, su mente se llenó de interrogantes. ¿Él? ¿Un delantero? ¿El número 9? Su figura menuda y su rostro aniñado lo hacían parecer más un niño que un futbolista. Chocaba por completo con la imagen que Vazel tenía de un delantero centro. Alto, fuerte, capaz de dominar tanto de cabeza como con el pie. No lo subestimes.
Ese tipo ha marcado 8 goles en 11 partidos. Advirtió el capitán Rock con tono serio. Bazel rectificó su expresión de inmediato. La apariencia del rival podía ser engañosa, pero marcar 8 goles en 11 partidos hablaba por sí solo. Una vez finalizado el calentamiento, los jugadores ingresaron al terreno de juego precedidos por los 3 árbitros. Vamos, Suke. Muéstrales lo que vales. Traednos la victoria. Guerreros de Mostar. El público, aunque apenas superaba las 200 personas, destilaba energía y pasión, creando una atmósfera vibrante. Suke seguía a sus compañeros, mucho más altos que él, luciendo como un hueco en la alineación por altura. Mientras chocaban manos antes de la formación, Bazel observó a Suke, que alzaba el puño justo hasta la altura de la cara de los demás, y aún albergaba dudas visibles. ¿Cómo demonios habían marcado ese tipo 8 goles? Bazel estaba desconcertado. ¿Acaso toda la segunda división bosnia estaba llena de jugadores tan endebles que hasta un niño podía destacar? De vuelta en su mitad del campo, Milnar empujó la cabeza de Suke con su hombro y sonrió. Ese tipo parece realmente confundido. Suke apretó los labios. Soy diferente de los delanteros tradicionales. Milnar se rió. No te preocupes, te daré el balón. Suke asintió con determinación. Por aquí. Pásala. Dámela. Despeja. El partido era intenso, no por el ritmo, sino por la fiscalidad. El juego no era rápido. La circulación del balón y los pases eran lentos, y las transiciones de defensa a ataque, torpes. Pero estos jugadores no tenían miedo a las entradas. Si eran superados o sentían peligro, tacleaban con fuerza. Y a menudo, no iban tras el balón, sino tras el hombre. Así era la Liga Bosnia. Si la Premier League era la más intensa físicamente, las ligas de Bosnia eran directamente las más brutales. ¿Y los árbitros? Apenas se inmutaban ante estas entradas. ¡Bang! Milnar y Rock chocaron con fuerza. Como capitanes, ninguno se echó atrás en la lucha por el balón, y se lanzaron a un choque frontal. El esférico rebotó en el contacto. Pero no se detuvieron. Siguieron persiguiéndolo, lo que provocó una segunda colisión violenta. Crash. Esta vez, sus botas chocaron directamente. El impacto de hueso contra hueso hizo que los jugadores cercanos se estremecieran, sintiendo el dolor con solo mirar. Pero ambos hombres siguieron adelante cojeando, negándose a ceder. Finalmente, el balón cayó en los pies del defensa de Mostar, Kobe, quien lo mandó por la banda. Al mismo tiempo, Suke se movió hacia esa zona. Al verlo, Bazel lo siguió rápidamente. Suke estaba de espaldas a la portería, con Bazel pegado a él. De repente, Suke se lanzó hacia adelante, girando sobre sí mismo y arrancando a correr. Bazel se giró instintivamente para seguirlo, pero entonces se detuvo. Espera, algo no cuadra. Se dio cuenta de que Suke lo estaba provocando. Efectivamente, el centrocampista de Mostar lanzó un pase al centro. Pero Bazel no se dejó engañar. Ya se había posicionado inteligentemente en el canal y cortó el pase de forma limpia. Bien hecho, Bazel. Vitorearon sus compañeros mientras él pasaba el balón con calma a un defensor. En ese momento, vio a Suke trotando lentamente de regreso a su posición. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Bazel reflejaban aún más confusión, como si dijeran: ¿de verdad este chico ha marcado 8 goles? Sí, lo hice, afirmó Suke, como si hubiera leído su pensamiento. Bazel parpadeó, sorprendido. ¿Sabes leer mentes? Suke se desvió hacia la banda izquierda. Bazel lo siguió de inmediato. Continuaron hablando mientras corrían. He visto esa mirada muchas veces, dijo Suke con indiferencia. Pero al final, todos perdieron contra mí. Bazel frunció el ceño. Eso es porque aún no has jugado contra mí. Suke simplemente se encogió de hombros. De vuelta en el campo, ambos equipos seguían enfrascados en batallas campales en el centro del terreno, sin cambios tácticos significativos. Parecía que cada equipo tenía apenas un par de jugadas ensayadas y estaba perdiendo el control del partido. Así eran los partidos en las divisiones inferiores. El juego era rígido, limitado por las habilidades técnicas de los jugadores. No había tácticas complejas, solo un plan de juego básico y predecible. Los Mostar Wanderers solían intentar jugar con un estilo de posesión. Su táctica giraba en torno a Milnar, su mejor jugador, moviendo el balón hacia adelante y buscando huecos en la defensa rival.
Pero ese tipo de juego técnico es extremadamente difícil de ejecutar en las ligas menores. La gran disparidad en la calidad entre los jugadores hacía que su juego de posesión se desmoronara con frecuencia. Pero Mostar no tenía muchas alternativas. Su ataque carecía de un goleador confiable, su defensa era débil y su portero era un desastre andante. Cada partido era una batalla cuesta arriba. Habían sido un equipo de mitad de tabla en la segunda división, hasta que se unió Suke y las cosas comenzaron a cambiar. «Suke», gritó de repente Milnar. Suke se giró y echó a correr, pero en lugar de pasarle el balón, Milnar lanzó un pase largo hacia la banda. ¡Magnífico! La multitud estalló en vítores. Puede que Milnar estuviera envejeciendo, pero sus pases seguían siendo milimétricos. El balón se coló entre la defensa rival con precisión. Justo cuando la multitud esperaba que el extremo Vitoric llegara para rematar, una figura apareció de repente por el costado. Una entrada impecable envió el balón fuera del terreno de juego. El estadio quedó en silencio por un instante. Aquella intervención defensiva, perfectamente sincronizada, fue asfixiantemente buena. Bazel se puso de pie y lanzó un rugido de emoción. En su mente, había sido una parada brillante. Ahora lo entiendo. Le gritó a Suke. Eres un señuelo. Suke pareció desconcertado. Eres un cebo, explicó Bazel con seguridad. No te integras en los ataques reales. Los extremos son la verdadera amenaza, y tu número 10 es el cerebro. Quizás hayas marcado 8 goles, y quizás tu remate sea excelente, pero si corto tu conexión con el equipo, no representas ningún peligro. Bazel parecía haber descubierto una gran verdad. Eso lo explicaba todo. Después de todo, en 20 minutos, Suke ni siquiera había tocado el balón. El chico era solo una distracción, mientras el verdadero peligro venía por las bandas. Suke lo miró y parpadeó. ¿Crees que soy fácil de marcar, verdad? Bazel se encogió de hombros. En Alemania, con tu estatura, tu carrera ni siquiera habría comenzado. Suke hizo una pausa y luego advirtió. Será mejor que me vigiles de cerca. No dejes que me zafe. Bazel estuvo a punto de responder con un comentario petulante, pero lo pensó mejor. No tenía sentido discutir con alguien que solo fanfarroneaba. Al fin y al cabo, ya había descifrado todo el ataque del Mostar. Ahora sería fácil defenderlo. Desde la banda, Oripe entrecerró los ojos. Están empezando a ignorar a Suke. Es difícil no hacerlo, dijo Rosen, el único defensa suplente del Mostar. Es pequeño. Ni siquiera se le ve cuando está al lado de jugadores altos. Oripe asintió en señal de acuerdo. Pero es letal, añadió Rosen. De vuelta en el campo, el ataque del Mostar se canalizó por la banda izquierda y la defensa del Sarajevo se desplazó naturalmente hacia ese lado. Bazel miró a Suke. No hubo ningún movimiento significativo. ¿Se habrá rendido? Se preguntó. Se concentró, en cambio, en marcar a Milnar, la verdadera amenaza. Pero no se percató de que Suke, que había estado a su lado, ahora retrocedía sigilosamente, creando una brecha de 4 metros entre ellos. Al mismo tiempo, Milnar recortó a un defensor con una finta y de repente elevó el balón con un pase picado. Cuando el esférico surcó el aire por encima de ellos, Bazel se movió instintivamente hacia la izquierda para bloquear a Suke y hacer una señal al portero. Pero, no podía sentir la presencia de Suke. Cuando se giró, Suke ya estaba detrás de él, siendo el primero en llegar al punto de caída del balón. ¿Cuándo? Bazel quedó en shock. La multitud estalló en vítores. Suke afinó sus pasos, calculó la trayectoria y echó un vistazo a la posición del portero. Cuando el balón cayó, no lo controló. Inclinó el pie bruscamente y lo golpeó de primera intención. El esférico se dirigió como un misil hacia el primer poste, rozó el palo y se estrelló contra la red. Tras marcar, Suke miró al atónito Bazel, como diciendo: «Te lo dije. No me sueltes». Bazel se quedó mirando fijamente el balón que yacía inmóvil en el fondo de la red. No podía creer que hubiera dejado escapar al jugador más bajito a pesar de tenerlo marcado. Estaba seguro de que sus suposiciones habían sido acertadas, pero, aún así, Suke había logrado burlar su vigilancia. Bazel no alcanzaba a entender en qué parte de su plan había fallado. Pero más que eso, lo que realmente le dolía era la vergüenza. Acababa de hacer una afirmación audaz y, casi de inmediato, Suke había anotado. Lo que resultaba aún más difícil de digerir era que ese había sido el primer toque de Suke en todo el partido, y lo había usado para marcar. ¿Qué clase de puntería letal era esa?
Aún así, Basel no se desanimó. Creía que aún podía neutralizar a Suke. Solo necesitaba tomárselo un poco más en serio. Mientras tanto, Suke ya corría hacia las gradas para celebrar el gol con la hinchada. Los aficionados del Mostar Wanderers adoraban a Suke, especialmente los mayores, a quienes les encantaba pellizcar sus mejillas regordetas. Como en ese momento. En cuanto se acercó a la banda, los hinchas lo rodearon. Un hombre corpulento de mediana edad, vestido con una camiseta sin mangas, abrazó con fuerza a Suke, le alborotó el pelo negro y liso hasta dejarlo despeinado y luego le estrujó los mofletes con sus manos ásperas. ¡Ay, ay, ay! Protestó Suke, con los ojos llenos de lágrimas a causa del dolor, pero era demasiado pequeño para resistirse. Los demás se limitaron a reír y a disfrutar del espectáculo. Suke. Ahora tenemos nuestro propio Suker, nuestro pie izquierdo de oro. Gritó un fan entre risas y vítores. Por supuesto, no se refería a este Suke de 1,50 metros, sino al legendario delantero croata Davor Ker, conocido como el pie izquierdo de oro. Aprovechando un descuido de los fans entre risas, Suke logró zafarse del hombre. Tenía las mejillas enrojecidas, aún más sonrosadas de lo habitual. Frotándose la cara adolorida, Suke parecía muy molesto. No entendía por qué a esos tipos corpulentos les encantaba pellizcarlo. Sí, tenía la piel suave y las mejillas regordetas, pero eso no justificaba que lo manosearan constantemente. Golazo. Milnar corrió, agarró a Suke por los hombros y lo levantó del suelo. Suke se sintió terriblemente avergonzado por ser alzado de esa manera. «Bájame. Suéltame ahora», gritó, agitando sus piernas cortas con furia. Milnar, lejos de soltarlo, se rió con más fuerza. La cómica escena hizo estallar a los hinchas cercanos en cálidas carcajadas. «Me estás avergonzando», gritó Suke, furioso, pero Milnar lo ignoró por completo. Incluso imitó la icónica escena de El Rey León, donde el sabio mono Rafiki levanta al joven Simba, presentando a Suke ante la multitud, lo que desató una nueva ola de risas. Suke, incapaz de contraatacar, terminó cubriéndose la cara con las manos, lo que solo hizo que los fanáticos rieran con más ganas. A la afición del Mostar Wanderers le encantaba Suke, ese goleador bajito, pero tremendamente efectivo. Hasta el entrenador Oripe le dedicó una sonrisa desde la banda. A sus ojos, aunque Suke hubiera sido expulsado de la academia juvenil, su talento y calidad eran más que suficientes para llevarlo algún día al fútbol profesional. ¿Sí? Oripe lo creía con total certeza. Tras la celebración, los jugadores del Mostar regresaron a su campo entre alegría y bromas. Mientras, los futbolistas del Sarajevo Ranger lucían caras sombrías, especialmente Basel, que miraba a Suke como si estuviera a punto de estallar de rabia. «Te han marcado», se burló Milnar. Suke se subió los calcetines, se ajustó las espinilleras, se dio la vuelta y esbozó una sonrisa llena de confianza. Esa sonrisa parecía declarar en silencio: «Que lo intenten». Poco después, por indicación del árbitro, el FK Sarajevo reanudó el juego. Con una ventaja de un gol, el Mostar Wanderers mostró mayor serenidad y confianza. Adoptó una postura más defensiva. Mientras tanto, Suke estaba siendo marcado de cerca. Esta vez, Basel dejó de preocuparse por Milnar y se concentró en seguir a Suke como una sombra. Cada vez que Suke recibía el balón, Basel se abalanzaba al instante, usando su físico superior para intentar arrebatárselo. Pero Suke era inteligente. Conocía su debilidad. La diferencia física era abismal para un enfrentamiento directo. Así que pasaba rápidamente el esférico a las bandas y luego giraba para correr hacia el espacio, usando su agilidad para desmarcarse. Esto volvía las cosas cada vez más complicadas para Basel. Basel era un central corpulento, alto y fuerte, pero carente de agilidad. Su lentitud al girar era un defecto común en defensores de su tipo, y Suke lo estaba explotando sin piedad. En la segunda división bosnia, la táctica era simple. Cada posición tenía funciones fijas y poca flexibilidad. Los laterales no cubrían a los centrales, lo que significaba que la debilidad de los defensores al girar quedaba expuesta con facilidad. Pero Suke tampoco lo estaba pasando bien. El enfurecido Basel se aseguró de chocar con él con dureza en cada oportunidad, aumentando la presión física. Suke era derribado una y otra vez, pero cada vez apretaba los dientes y se levantaba. La constante presión le dejó las rodillas raspadas, la camiseta manchada de verde por el césped y los brazos enrojecidos e hinchados por los impactos.
El árbitro no pitaba faltas. Al fin y al cabo, esto era el fútbol bosnio, conocido por su crudeza. Suke tuvo que aguantar el castigo mientras seguía buscando oportunidades. En ese momento, Milnar avanzaba con el balón. No era rápido, pero la presión del Sarajevo era aún más lenta. Antes de que pudieran abordarlo, Milnar filtró un pase hacia Suke. Ni se te ocurra girarte. Vazel se abalanzó sobre él gritando. Suke controló el balón de espaldas a la portería, sin girarse, sino que Insta dio unos pasos hacia adelante. Vazel perdió la calma. Pensando que Suke iba a intentar algo, se lanzó a taclearlo con fuerza. Justo cuando estaban a punto de chocar, Suke cedió el balón hacia la derecha. En ese preciso instante, Milnar pasó corriendo junto a él, recogió el esférico y se internó en el área. ¡Ah! Suke dejó escapar un grito cuando Vazel se estrelló contra él. Pero esta vez, Suke no solo cayó, sino que agarró con fuerza la camiseta de Vazel, impidiéndole girarse para defender. ¡Suéltame! Rugió Vazel, furioso, pero Suke se negó a soltarlo. Cuando Vazel pudo girar la cabeza, Milnar ya estaba rematando. ¡Maldita sea! Vazel entró en pánico. Milnar golpeó el balón con fuerza, enviándolo por encima del portero y al fondo de la red. El Mostar Wanderers volvía a marcar en el minuto 36. Ventaja de 2-0. Con una ventaja de 2 goles, la moral de los Wanderers se disparó y sus ataques se volvieron más feroces. En las divisiones inferiores, los jugadores carecían de disciplina táctica. Una vez que obtenían una ventaja, tendían a ir con todo para aplastar al rival. En la segunda mitad, Vazel perdió por completo su capacidad para contener a Suke. A pesar de su fuerza, lo hicieron correr en círculos como un oso torpe y, finalmente, el Sarajevo lo sustituyó. Puedo detenerlo. Solo denme más tiempo, protestó Vazel al salir, lleno de frustración. Pero sus compañeros y el entrenador simplemente lo miraron en silencio. El entrenador Nesevic suspiró y dijo: ni siquiera lograste interrumpir su juego. Esto es fútbol, no lucha libre. La cara de Vazel se enrojeció como un tomate. Simplemente observen el movimiento de ese niño, exclamó, volviéndose para mirar a Suke, que se movía constantemente de izquierda a derecha frente a la línea defensiva. A menudo, se desplazaba desde el extremo izquierdo a derecho, siempre encontrando la manera de despegarse de su marcador y colarse en el área. Este chico, Vazel frunció el ceño. El entrenador Nesevic añadió: ¿lo ven ahora? Su movimiento sin balón. Siempre aparece en el lugar correcto en el momento oportuno. Ya sea para rematar o para pasar, su presencia hace que el ataque del Mostar sea mucho más peligroso, añadió el entrenador Nesevic con un suspiro. Su capacidad para leer el juego y su movimiento sin balón están muy por encima del nivel de esta liga. Esa percepción innata compensa con creces sus debilidades físicas. Por eso ya había marcado 8 goles esta temporada, y esperen, ahora ya son 9. En el campo, Suke seguía corriendo incansablemente. Su cabeza no dejaba de girar de izquierda a derecha, escaneando constantemente el terreno de juego. Toda la información que recogía formaba un mapa mental a vista de pájaro en su cabeza. Podía visualizar con claridad la formación rival y sus puntos débiles. Sus ojos, brillantes y penetrantes, se asemejaban a los de un águila sobrevolando su presa. Este era su mayor don. Su trampa secreta. La conciencia de Inzaghi, el hombre que vivía al límite del fuera de juego. Filippo Inzaghi merodeó y atormentó a las mejores defensas del mundo. Su conciencia del espacio hacía que sus movimientos fueran letales. El propio Inzaghi dijo una vez: o naces con esto, o no. No se puede enseñar. Y Suke se encontraba ahora en ese mismo estado. Su visión y sentido del juego no tenían rival en la cancha. Ahora, murmuró para sus adentros. Suke retrocedió unos pasos, luego, de repente, giró sobre sí mismo y arrancó en una carrera explosiva hacia adelante. Sus piernas cortas se movían como locas, con una determinación feroz. Ni siquiera miró para comprobar si el pase llegaba. Esa era la confianza absoluta que tenía en Milnar. El creciente rugido de la multitud le dijo todo lo que necesitaba saber. El balón venía hacia él. Cuando alzó la vista, el esférico ya estaba cayendo sobre él. Suke redujo ligeramente la velocidad, dio unos pasos cortos para ajustarse y se preparó para rematar. Al ver esto, un defensor del Sarajevo se lanzó a una entrada deslizante desesperada.
Pero el pie derecho levantado de Suke, en lugar de rematar, descendió suavemente, empujando el balón con la parte exterior del botín hacia el lado contrario, creando un ángulo de tiro perfecto. Se recompuso al instante y tocó el esférico con la punta del pie. La pelota voló hacia la portería y la red se onduló. Suke volvía a marcar. Un doblete. Partido sentenciado.